Hola, soy Nicolás Galvi y estamos en ejercicio número 6, que es la latencia RAM e importancia de esta. La primera pregunta es, ¿qué son las latencias en términos muy generales y con qué ejemplo podría ilustrarse su significado? Bueno, pues la latencia en términos generales se refiere al tiempo que transcurre entre una acción y su respuesta, es decir, el tiempo que se pasa desde que se realiza una petición hasta que se recibe la respuesta correspondiente. Un ejemplo para ilustrar la latencia es el ping en un test de velocidad de internet o en un juego online. Cuando se consulta el ping, se está midiendo la latencia de la red, es decir, el tiempo que tarda un paquete de datos en ser enviado y recibir su respuesta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo conseguir conocer las latencias? Bueno, podemos hacer descargando la aplicación QPUZ CPU-Z. Dentro del programa podemos acceder a la pestaña Memory y consultar la DRAM Frequency o la frecuencia de la RAM y la cache latency, la latencia de la cache. Pregunta número 3. Observa la figura a raíz de los datos que puedes extraer de esta imagen. La primera es qué frecuencia indicaría en el módulo de RAM un fabricante. La segunda es cuánta latencia aparece en la figura anterior y cuál de ellas es la más importante. Respondiendo en orden serían 133 MHz, 2 y la más importante es la cache latency. La pregunta número 4. ¿Cómo se miden las latencias? Es el tiempo que se tarda en realizar un ciclo en nanosegundos multiplicado por la latencia cache. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué mide la latencia cache en particular? Mide el número de ciclos de reloj que pasan desde que se realiza una petición para leer un dato hasta que dicha información está disponible. Vamos con la pregunta número 6. ¿Es cache un indicador real de la latencia de RAM? ¿Y por qué? Sí, la latencia cache, Column Access Stroke, es un indicador real de latencia de la RAM, pero no es el único. La latencia cache representa el número de ciclos de reloj que pasan desde que se realiza una petición para leer un dato hasta que dicha información está disponible. Pregunta número 7. Si una RAM se etiqueta como DR4 2133, suele indicar que se trata de una DR4 2133 MHz, pero ¿es esto cierto aunque lo llamemos así? Explique y aclare con ejemplos la respuesta. Bueno, pues no, ya que la frecuencia indicada en realidad representa la tasa de transferencia en millones de transferencias por segundo, los MTs, en lugar de frecuencias en hercios. Por lo tanto, la frecuencia real sería la mitad de la indicada, es decir, en este caso sería de 1066.5 MHz. Vamos con la pregunta número 8. Si tenemos el dato de la frecuencia de una RAM y calculamos su inversa, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos el periodo de cada ciclo en segundos. En otras palabras, al calcular la inversa de la frecuencia, podemos obtener el tiempo que tarda en completarse un ciclo de operación de la RAM en segundos. Vamos con la pregunta número 9. Observa la tabla de latencias totales, en Teams, primera palabra, dos combinaciones de RAM muy habituales en el mercado. Por ejemplo, en PC Componentes son las de 3000 MT y CL15 y 3200 y CL16. Ambas tienen exactamente la misma latencia según nuestra fórmula, es decir, 10 nanosegundos. Entonces, ¿daría igual comprar una que otra? Justifica tu respuesta. Bueno, hay que considerar otros factores al elegir entre estas dos opciones. La primera frecuencia de la RAM también es importante, y en este caso la RAM de 3200 MT tiene una frecuencia ligeramente más alta que la de 3000 MT, aunque la diferencia no es significativa. En ciertas aplicaciones y tareas específicas, una mayor frecuencia puede traducirse en un rendimiento ligeramente mejor, sino además la compatibilidad con la placa base y el procesador también puede influir en la decisión. Algunas placas base pueden ser más compatibles con ciertas frecuencias de RAM, por lo que es importante verificar la compatibilidad antes de la compra. En resumen, aunque la latencia total sea la misma, otros factores como la frecuencia y la compatibilidad con la plataforma
deben ser considerados al elegir entre una RAM. Vamos con la pregunta número 10. ¿Cuál es realmente la importancia e impacto de la latencia en el rendimiento de nuestro ordenador? Radica en la velocidad con la que el procesador puede acceder a la información almacenada en la memoria RAM. Una menor latencia significa que el procesador puede obtener los datos más rápidamente, lo que se traduce en una mayor agilidad en la ejecución de tareas y un rendimiento general más fluido. Vamos con el ejercicio número 11, donde tienen mayor impacto las latencias de la RAM en juegos, aplicaciones ofimáticas o modelado 3D. ¿Por qué? Las latencias de la RAM tienen un mayor impacto en los juegos, especialmente en comparación con aplicaciones de productividad. Esto se debe a la naturaleza compleja de los juegos, que requieren un acceso más frecuente a la memoria RAM. En caso de los juegos, la CPU necesita acceder a la memoria principal constantemente para procesar la gran cantidad de información que se utiliza, lo que hace que las latencias de la RAM tengan un impacto significativo en el rendimiento. Por otro lado, en aplicaciones de productividad, si bien también hay acceso a la memoria RAM, no es tan frecuente como en los juegos, por lo que el impacto de las latencias de la RAM es menor en estas aplicaciones. Vamos con la pregunta número 12. ¿Por qué se pide una RAM más veloz en el caso de las CPU AMD Ryzen? La cuestión aquí es el Infinity Fabric, esta CPU en concreto. Funciona a la misma frecuencia que la RAM, es decir, a mitad de la frecuencia, o mejor dicho, velocidad del módulo, que se anuncia. Entonces, si tenemos RAMs del 4 de 2133 MHz, Infinity Fabric funcionará a 1065.5 MHz. Por eso se prioriza tanto la frecuencia de la RAM en procesadores AMD Ryzen, y es algo aceptado. Pregunta número 13. Observa la figura. ¿Qué memoria comprarías o aconsejarías? Lo primero de todo, depende del presupuesto, y lo segundo es, ¿qué es lo que ya tienes? Porque si tu procesador es un AMD Ryzen o un Intel i5 i7 8600 8700K, es más recomendable situarse en un mínimo de 3000-3200 MTs o MHz mal dicho. Pero si estás montando una máquina más básica, pero de última generación, es recomendable la 2133 de MT. Vamos con la última pregunta, la número 14. Dice tal que así: ¿puedo instalar cualquier RAM con frecuencias altas? Sí, puedes instalar RAM con frecuencias altas, pero es importante tener en cuenta la compatibilidad con tu placa base y procesador. La velocidad de la RAM está determinada por su frecuencia, medida en MTs, millones de transferencias por segundo, y la latencia CAS. Es crucial verificar las especificaciones de tu placa base y procesador para asegurarte de que admiten la frecuencia de la RAM que deseas instalar. Además, si estás utilizando un procesador AMD Ryzen, es especialmente importante seleccionar RAM de alta velocidad para optimizar el rendimiento. En resumen, puede instalar RAM con frecuencias altas, pero es esencial verificar la compatibilidad con tu hardware para garantizar un funcionamiento óptimo.